Pasemos ahora a hablar de GWM, es decir, la capacidad de memoria de trabajo. Las siglas vienen del inglés Working Memory. En formulaciones anteriores del modelo CHC, esta habilidad aparecía más asociada al término GSM, memoria a corto plazo, pero en las formulaciones más recientes se prefiere hablar de GWM, porque el punto central no es solo guardar información por unos segundos, sino mantenerla activa y trabajar mentalmente con ella. Y esta diferencia es muy importante porque cuando muchas personas escuchan memoria, piensan inmediatamente en recordar cosas del pasado, recordar una fecha, un nombre, una historia, una fórmula, una dirección, pero la memoria de trabajo no se refiere principalmente a ese tipo de memoria. No es simplemente el archivo donde guardamos información, es más bien el espacio mental donde sostenemos información por un momento para poder operar con ella. Dicho de manera sencilla, GWM es la capacidad para mantener información activa en la mente y manipularla mientras estamos realizando una tarea. Por ejemplo, si alguien te dice un número telefónico y tú lo repites inmediatamente, ahí hay memoria a corto plazo. Pero si te dice una serie de números y luego te pide ordenarlos de menor a mayor, repetirlos al revés o sumar algunos de ellos, entonces ya no se trata solo de retener, ahora tienes que mantener la información, reorganizarla y operar mentalmente con ella. Eso suele acercarse mucho más a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo funciona como una especie de mesa mental. Una mesa muy pequeña, por cierto, que en esa mesa colocamos temporalmente la información que necesitamos usar justo en el momento. El problema es que esa mesa tiene espacio limitado. Si ponemos demasiadas cosas encima, algunas caen. Si nos distraemos, se desordena. Y si la tarea exige mover muchas piezas al mismo tiempo, la mesa puede saturarse rápidamente. Pero aunque es limitada, frágil y dependiente de la atención, es absolutamente central para el pensamiento humano. Sin memoria de trabajo sería muy difícil razonar, comprender una oración larga o resolver un problema de varios pasos. Por eso GWM está profundamente conectada con la atención, el aprendizaje, el lenguaje y el razonamiento. No es una memoria pasiva, es un espacio de trabajo cognitivo. Para entenderlo mejor, podemos apoyarnos en el modelo multicompetente de Baddeley. Según esta propuesta, la memoria de trabajo incluye sistemas temporales de almacenamiento y un sistema de control atencional. Uno de esos sistemas es la agenda visoespacial. Esta nos permite sostener y manipular información visual o espacial. Por ejemplo, si te pido que imagines tu consultorio, tu habitación o el lugar donde estás ahora, y luego mentalmente cambies de lugar una silla, una mesa, una ventana, estás usando esa agenda visoespacial de la memoria de trabajo. No estás viendo realmente esos objetos, pero puedes representarlos mentalmente y operar con ellos. Esto es importante en muchas tareas cotidianas. Cuando una persona arma un rompecabezas, interpreta un mapa, copia una figura, organiza mentalmente una ruta o trata de imaginar cómo quedaría un mueble en una habitación, necesita sostener y transformar información visoespacial. Otro componente es el bucle fonológico. Este permite mantener temporalmente información basada en sonidos, palabras o lenguaje. Por ejemplo, cuando lees una oración larga, necesitas mantener activa la primera parte mientras llegas al final para poder entender el sentido completo. Si al llegar al final ya olvidaste cómo empezó la frase, la comprensión se rompe. También usamos este componente cuando repetimos mentalmente una instrucción para no olvidarla. Por ejemplo, si repito la frase, primero abro el archivo, después busco la tabla, luego copio el dato y finalmente lo pego en el informe, esa repetición interna ayuda a mantener la información disponible mientras ejecutamos la acción. Pero la memoria de trabajo no se reduce a esos almacenes temporales. También necesita un sistema que dirija la atención. A este sistema se lo suele llamar ejecutivo central. No debemos imaginarlo como una estructura anatómica única y perfectamente localizada, sino como una forma
de referirnos a funciones de control. Enfocar la atención, cambiarla de un elemento a otro, inhibir distractores, coordinar información verbal, visual y recuperar información de la memoria de largo plazo cuando hace falta. Aquí aparece una idea muy importante. En la memoria de trabajo no solo se mantienen elementos separados, sino que también ayuda a vincular características entre sí. Por ejemplo, si en una tarea te muestran por un momento un triángulo verde, un círculo rojo y un cuadrado azul, no basta con recordar que había 3 figuras y 3 colores. Tienes que recordar qué color correspondía a cada figura. Es decir, tienes que unir mentalmente forma y color. Triángulo con verde, círculo con rojo, cuadrado con azul. Esa vinculación es una parte fundamental del trabajo que realiza este sistema. Y esto se conecta directamente con el razonamiento fluido, porque para razonar no basta con tener elementos sueltos en la mente. Necesitamos mantenerlos activos, compararlos, ver cómo se relacionan, descartar relaciones incorrectas y probar otras nuevas. Si la memoria de trabajo se sobrecarga, la persona puede perder una parte del problema antes de llegar a la solución. Por eso, a veces una persona no falla porque no pueda razonar, sino porque la tarea le exige mantener demasiada información al mismo tiempo. Pensemos en un ejemplo clínico sencillo. Si a un niño se le da una instrucción como guarda el cuaderno azul en la mochila, saca el lápiz rojo, abre el libro en la página 24 y subraya el título, puede que entienda cada parte por separado. El problema aparece cuando tiene que conservar toda la secuencia activa mientras la ejecuta. Si solo hace la primera parte y luego se queda detenido, no necesariamente estamos frente a un problema de comprensión. Puede haber una dificultad en memoria de trabajo. Lo mismo ocurre en cálculo mental. Resolver 8 más 5 puede ser sencillo, pero resolver mentalmente 38 más 47 exige mantener el 38, mantener el 47, sumar unidades, llevar una decena, conservar ese resultado parcial y luego integrarlo con las decenas. La dificultad ya no está solo en saber sumar, sino en sostener y coordinar varios pasos mentalmente. También ocurre en comprensión lectora. Un estudiante puede leer palabras correctamente, pero si tiene dificultades para mantener activa la información de las oraciones anteriores, puede llegar al final del párrafo sin integrar la idea general. En ese caso, la lectura mecánica puede estar conservada, pero la comprensión se ve afectada porque la memoria de trabajo no logra sostener y organizar suficiente información verbal. Ahora bien, esta capacidad es limitada. No podemos mantener una cantidad indefinida de información activa al mismo tiempo. Por eso se suele hablar de que la persona puede sostener solo algunos chunks o unidades significativas de información. Ahora, ¿por qué usamos aquí el término chunk, que se traduciría como fragmento y no span, como comúnmente se suele hacer? Este es un término que usan Snyder y McGrew y mencionan que la razón es porque span suena a que la memoria tiene una longitud fija, como si pudiéramos decir simplemente esta persona retiene tantos elementos y punto. Pero el problema es que eso depende mucho del tipo de información. No es lo mismo recordar dígitos, palabras, caras, símbolos o frases completas. Entonces, span describe mejor el resultado de una prueba concreta. Por ejemplo, ¿cuántos dígitos pudiste repetir? En cambio, chunks describe mejor lo que realmente está pasando en la mente. La información no siempre se mantiene como elementos sueltos, sino como unidades con significado. Por ejemplo, esta secuencia de letras que observan en pantalla sería muy difícil de recordar si la viéramos como una cadena de letras sin sentido. Pero se vuelve mucho más fácil si reconocemos que en realidad contienen dos bloques muy conocidos. Primero, las iniciales de los días de la semana y luego las iniciales de los meses del año. En vez de memorizar 19 letras aisladas, la mente las agrupa en unidades con significado. Eso es lo que hace el agrupamiento. Reduce la carga de la memoria de trabajo porque organiza varios elementos pequeños dentro de unidades más amplias y familiares. Por eso, cuando interpretamos una tarea de memoria de trabajo, no basta con contar cuántos elementos recuerda una persona. También debemos pensar
en qué tipo de elementos son, si tienen significado para ella, si puede agruparlos, si puede apoyarse en conocimiento previo y si la tarea exige solo retener o también manipular. Esta distinción es clave. Repetir dígitos en el mismo orden exige una forma de almacenamiento temporal, pero repetirlos en orden inverso, ordenarlos, reorganizarlos o combinarlos con otra información exige mayor control mental. En otras palabras, mientras más transformación exige la tarea, más claramente estamos en el terreno de la memoria de trabajo. En evaluación psicológica y neuropsicológica, GWM es especialmente relevante porque sus dificultades pueden manifestarse de muchas formas: perder el hilo de una explicación, olvidar instrucciones de varios pasos, necesitar que le repitan la consigna, equivocarse en problemas largos aunque entiendan los pasos por separado, cansarse rápidamente cuando la tarea exige sostener mucha información, pero hay que tener cuidado con una interpretación simplista. Un bajo rendimiento en tareas de memoria de trabajo no significa automáticamente falta de inteligencia, falta de esfuerzo o falta de comprensión. Puede reflejar una limitación específica en la capacidad de mantener y manipular información bajo demanda atencional. Y esto tiene una consecuencia práctica. Muchas veces, cuando reducimos la carga de memoria de trabajo, el desempeño mejora. Por ejemplo, dividir instrucciones largas en pasos breves, permitir apoyos visuales, escribir los datos del problema, usar organizadores gráficos o separar una tarea compleja en partes puede permitir que la persona razone mejor, aprenda mejor y responda con mayor precisión. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central, podríamos decirlo de esta forma: GWM no es simplemente recordar por unos segundos, es mantener información activa, protegerla de la distracción, manipularla y coordinarla mientras pensamos o resolvemos una tarea. Por eso es tan importante para el razonamiento, el aprendizaje y el rendimiento académico, porque muchas actividades escolares y clínicas no dependen solo de saber algo, sino de poder sostener varias piezas de información al mismo tiempo y operar con ellas de manera controlada. En la tabla que estamos usando, GWM aparece vinculada con las habilidades estrechas WA, almacenamiento auditivo a corto plazo; WB, almacenamiento visoespacial a corto plazo; AC, control atencional; y WC, capacidad de memoria de trabajo. Pero como ya saben, esas habilidades las revisaremos posteriormente. Por ahora, quedémonos con la idea general. La memoria de trabajo es la pequeña mesa mental donde la información se mantiene activa para poder pensar y trabajar con ella. Pasemos ahora a GL, eficiencia de aprendizaje.